Saludos, mi nombre es Jesús Sandoval del curso décimo B. Hoy vamos a hablar sobre la certeza de los paradigmas y su importancia para el conocimiento actual. Para entender qué es un paradigma, tenemos que remontarnos a inicios del siglo XX. En este periodo de tiempo existía una tendencia académica llamada el positivismo, cuyo mayor exponente era Comte. Comte y un compañero suyo de la academia llamado Karl Popper. Comte vino a decir que la ciencia tenía un carácter acumulativo, tanto la ciencia natural como la humana. Tenía un carácter acumulativo, es decir, que con el paso del tiempo no podía hacer nada más que avanzar, pues según él, todos los conocimientos se iban agrupando y agrupando y agrupando hasta formar una comprensión absoluta del universo. Karl Popper vino a reafirmar este consolidado diciendo que hay un proceso de falsación en el que se falsea ciertas ideas que resultan ser erradas. Y cuando una idea es errada, simplemente se descarta y se quita del modelo explicativo de la realidad. Ahora bien, un modelo explicativo de la realidad viene a ser un conjunto de paradigmas. Los paradigmas son em, representaciones de la realidad que son dinámicas. Quiere decir que pueden cambiar con el tiempo. Esta es la definición que le da Thomas Kuhn, que es el retractor de Popper y de Comte. Él viene a criticar toda la teoría positivista y la relación que tiene esto con el conocimiento actual. Kuhn establece que realmente la ciencia no tiene un carácter acumulativo, sino más bien evolutivo. Y con esto no se refiere a darwinianamente evolutivo, sino más bien a que se desarrolla y se adapta según su tiempo. La ciencia no mejora su conocimiento, sino que cambia de conocimiento, más o menos. Esto lo que quiere decir es que existe un cambio de paradigmas periódico. En lugar de avanzar todo el tiempo, en lugar de hacer que el niño crezca, es hacer que él cambie en el niño, por decir una alegoría. No se trata de un avance lineal, sino de un avance dialéctico, de una tesis y una antítesis que resulta en una síntesis, que a su vez tiene otra antítesis. Eso es una idea de Hegel. Entonces, Kuhn viene a describir que la ciencia es paradigmática, la ciencia no se basa en hechos, y un paradigma no es nada más que una manera de ver un hecho. Un paradigma es una manera diferente de ver lo que se ve. Así es como nos introducimos a la situación de la vida real. En este caso decidí poner el ejemplo del modelo geocéntrico y heliocéntrico del universo. El modelo geocéntrico duró desde el siglo VI a.C. hasta más o menos el año 1543, que fue cuando se publicó el primer el primer libro y el único de Nicolás Copérnico, en el que ya se describía un sistema completamente diferente al anterior. El modelo geocéntrico venía a decir que la Tierra estaba en el centro del universo. ¿Por qué? Porque era el culmen de la creación de Dios. Y porque a partir de la Tierra se veían todos los demás planetas y todas las demás estrellas. Sin embargo, este modelo fallaba en que si bien podía predecir la posición de las estrellas, no podía predecir la posición de los planetas. Eso quiere decir que había un fallo y carecía de un grado de utilidad que era necesario para los astrónomos de ese tiempo. Sin embargo, la escolástica, que era la corriente filosófica que manejaba la iglesia en esos años, prefirió mantener el modelo geocéntrico por mucho más tiempo debido a que dejaba la Tierra en el centro del universo, porque era la creación más importante de Dios. La iglesia simple y llanamente decidió dejarlo ahí para mantener su poder. Sin embargo, en 1543 muere Nicolás Copérnico y su obra es publicada. Él ya había querido publicar su obra mucho tiempo atrás, pero la iglesia no se lo permitió, por esta misma razón de que quería mantener el poder. La familia de Copérnico publica la obra después de su muerte y la obra se extiende por toda Europa. Como siempre, Kuhn describe que hay un proceso de retención, una especie de manejo contra la nueva teoría, un choque. Es muy difícil cambiar de paradigmas, pero el paradigma siempre va a empezar a cambiar desde un punto. Esto en palabras simples quiere decir que si bien hay
un statu quo establecido, el statu quo puede cambiar. Y es importante reconocer que tiene que cambiar en el momento de que el paradigma, el macro paradigma, el modelo explicativo de la realidad falle. En el momento en que falle, empieza un proceso llamado revolución científica. La revolución científica empezó con Copérnico, pero ciertamente no acabó con él. Esta revolución científica, este cambio de paradigmas, terminó más o menos en la época de Kepler y un poco más, porque Kepler vino a mejorar el sistema. En el modelo heliocéntrico copernicano, las órbitas de los planetas eran elípticas, perdón, circulares, completamente circulares. Pero eso no cuadraba porque el tiempo nunca era el mismo. El tiempo en el que un planeta giraba alrededor del Sol, perdón, nunca se podía predecir correctamente. Eso solo fue posible hasta que Kepler vino a decir que realmente las órbitas eran elípticas. Ahí fue cuando pudimos describir perfectamente la posición de los planetas. En este caso no se presentó un cambio de paradigmas como si lo hubo entre el modelo geocéntrico al heliocéntrico, sino que se presentó más bien una evolución de la ciencia que ya estaba. A esto Kuhn lo llama la ciencia normal, que viene a ser el desarrollo acumulativo del que hablaba Comte, pero nunca, jamás se mantiene igual por toda su historia. Si nos remontamos a ejemplos más actuales, podríamos hablar de Freud. Antes de Freud, la psicología y la psiquiatría básicamente no existían. No se consideraba que una persona tuviera enfermedades mentales, solo problemas. Entonces la manera de tratar a un enfermo mental, comillas, porque no los consideraban enfermos, era mediante medicinas. Medicinas y drogas y cosas como las lobotomías, que se permanecieron muchos años después de Freud, de hecho. Am, Después de Freud se tiene una concepción menos ambigua sobre lo que es la psicología, cómo se trata a un paciente. La solución realmente está en el paciente y no en ningún factor externo. Esto de nuevo es un desarrollo de la ciencia normal, como lo fue el modelo heliocéntrico copernicano al modelo heliocéntrico kepleriano. Ahora bien, esta situación de la vida real no es más que un ejemplo, y como ya vimos se pueden dar muchos otros ejemplos, pero de esta situación se desprende una pregunta de conocimiento. ¿Realmente conocemos lo que conocemos? Pasó en la Europa antigua, la Europa del Renacimiento temprano, y todavía puede pasar ahora. Un cambio de paradigmas no es nada loco, de hecho. Puede pasar todavía y algunos dicen que es necesario. Por ejemplo, hoy en día la teoría de cuerdas está estancada. Ha habido muchos avances en cuanto a cómo explicarla, pero no ha habido nada más allá de lo que se sabe. Se ha intentado como implementar teorías holistas, es decir, añadir más áreas del conocimiento a la teoría, pero eso no ha servido mucho. Entonces, muchos afirman que es necesario un cambio de paradigmas nuevo, cambiar ciertas leyes de la física y cosas varias. Pero eso es bastante difícil, porque los cambios de paradigmas se dan con el tiempo y en el momento en que la física pierda, en que un área del conocimiento pierda validez y utilidad. La física clásica no ha perdido utilidad y la física cuántica tampoco ha perdido utilidad. Eso quiere decir que no se pueden reemplazar porque siguen siendo útiles. Pero de aquí se desprende también un problema de conocimiento, que es que si realmente no conocemos, entonces ¿cómo nos podemos desempeñar como especie? ¿Cómo podemos desarrollarnos? ¿Cómo podemos decir que estamos progresando? Este es el problema al que yo he llegado y a la conclusión a la que me remito, es que realmente nunca vamos a conocer nada. Nunca vamos a tener escaneado el universo completamente al 100%. Simple y llanamente tendremos diferentes modelos explicativos de la realidad que evoquen nuestras percepciones, nuestras maneras de ver el mundo, van a estar en esos paradigmas. Pero jamás van a ser paradigmas completos, porque son, primero, dinámicos y segundo, un análisis de los hechos. Cada paradigma es un análisis de diferente tipo de un hecho. Podríamos entenderlo como que hay un objeto y hay un observador acá, pero pasa el tiempo y el observador ahora está acá. El hecho sigue siendo el mismo, pero se ve de otra manera. Entonces, podemos concluir que realmente nunca vamos a conocer nada al 100%, pero que de esta manera podemos analizar nuestro conocimiento.
podemos decir qué tan útil es lo que sabemos para el momento en el que estamos viviendo. Más allá de eso, la ciencia no puede llegar y decir que esto o aquello es un hecho. Antes de la teoría de la evolución de Darwin estaba la teoría de evolución de Lamarck. Realmente Darwin no fue algo nuevo. Entonces, finalmente concluyendo, de nuevo, nunca vamos a saberlo todo.